cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire, grabando aquí en esta bella biblioteca del Club Unión de Medellín, con un personaje, empresario antioqueño, ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, que ha estado en varios sectores de la economía, textilero en Tejicóndor cuando existía, luego en Univán, Banco de Colombia, en Simesa, presidente de Simesa, presidente de Univán, gerente regional de Bancolombia, en fin, un hombre que además es industrial porque tiene su propia ganadería, que hablaremos de ella posteriormente. Pero en primer lugar hay que darle las gracias por acompañarnos para que hablemos de Colombia, el Colombia de hoy, el futuro, y tantos temas que están hablando de compra de tierras, que hacen tanta bulla, pero que no son muy prácticas como lo veremos. Cordial saludo, doctor Alberto. Hombre, Antonio, muy agradecido por esta invitación. Me siento muy honrado de estar aquí en esta silla, que no es propiamente el sillón de los acusados, ¿no? Entonces, es el sillón del conversatorio, ¿cierto? El sillón del conversatorio. Y tú te resultan unas entrevistas muy buenas, muy ilustrativas, muy importantes para tu público. Yo pues soy asiduo visitante a tu página y a tus canal, grabaciones, ¿no? Al canal. De manera que me siento honrado, te repito. Muchas gracias. Antes, tenerte a ti como un personaje importante del empresariado antioqueño es muy valioso. Y por eso los invito a que con atención conozcamos un hombre que bien quiero que les cuente un poquito de su experiencia profesional desde que salió como ingeniero mecánico de Bolivariana e ingresó a un sector que fue el más importante en Colombia, el sector textil. Sí, Antonio. Yo me retiré mejor dicho, estando en el último año y medio tal vez de carrera en la universidad, me vinculé con Tejicóndor, con un hombre en la fábrica muy importante, ingeniero mecánico también de los Estados Unidos, que era el doctor Rafael Uribe Maya, un hombre muy significativo en la historia de mi vida porque me dio oportunidades muy importantes en Tejicóndor. Y estando en Tejicóndor, entendí una cosa que le ha hecho mucho mal digamos, al país, la CEPAL, la teoría cepalina. Los empresarios, sobre todo de esa época, estamos hablando de los años 70 y de ahí para atrás, la CEPAL lo que quería era que los países se actualizaran tecnológicamente e industrialmente para poder ser competitivos. Pero los empresarios, todos muy negociantes, lo que hicieron fue aprovechar digamos, la defensa que les daba la aplicación de toda esta teoría cepalina, que los protegía con aranceles altos, entonces podían ser competitivos con la importación. Y no se pusieron en lo que deberían haber hecho, que era actualizarse tecnológicamente, con equipamientos nuevos, etc. Y de ese error fue una víctima el sector textil. Exactamente, llegó la apertura y los mató. Llegó la apertura y los mató y perdieron un montón de años de protección de la CEPAL, protección arancelaria pues, de cada país, con base en la tal teoría cepalina, y entonces no se actualizaron. Entonces, ¿qué hicieron, por ejemplo, los textileros? En vez de ponerse a mirar cuáles eran los tipos de telares, porque digamos que es la hilatura y la tejeduría, el textil pues normal de hacer telas, lo que siguen son los acabados, y en vez de especializarse en una producción mucho más rápida, mucho de mejor calidad, con telares nuevos, se pusieron a copiar telares viejos, los telares Crompton y una serie de telares. Entonces, ¿qué hicieron las textileras? Cada una montó una
una acería prácticamente. Todos tenían plantas de fundición, plantas de maquinado y no sé qué, para copiar los telares. Eso no les convino, eso no le hizo bien al sector. Llegó el momento pues en que se abrió la economía y nos dimos cuenta, primero, que la calidad nuestra no era buena, segundo, que los precios que teníamos en el mercado eran muy altos versus lo que se podía conseguir importado, y empezó el sector textil, que fue tan significativo, a decaer, hasta que llegó a lo que llegamos. Hago un recuento aquí rápido que se me viene a la memoria. Única de Manizales. Tejicóndor fusionada con Fabricato. Fabricato en baja actividad. Coltejer desaparecida del mercado. Pepalfa. En fin, las grandes empresas antioqueñas de textiles se fueron. Yo me acuerdo que recién salido yo estuve en el Banco de Colombia después de que estuve en Tejicóndor, y con un gran amigo que era muy cercano a los santos del periódico El Tiempo, escribimos un artículo juntos en la página editorial del Tiempo, en el que prácticamente cuando Coltejer estaba Su apogeo. en el curubito, y nosotros mirando qué era lo que iba a pasar, casi que predijimos, no nos faltó sino poner la fecha, que Coltejer iba para una posición de imposibilidad de competencia, que iba a ser que la empresa más importante que pudo ser después de Ecopetrol, Coltejer, pues hombre, se fue casi a pique, y bueno, no aprovecharon el tiempo que les dieron, y bueno, Coltejer se volvió simplemente al final un negocio muy bonito de tierras, porque tenían tierras en todas partes, muy bien situadas, edificios, etcétera. Acabó como Fabricato en el tema inmobiliario. Sí, igual. Qué vaina. Sector textil, experiencia dura, pero previó con el tiempo casi que una premonición del futuro que tenía el sector textil en Colombia. Pasa a Bancolombia. Bueno, lo de Bancolombia fue una cosa un poco inesperada para mí. Yo era muy amigo de la familia del doctor José Sanín Echeverry y de él, y cualquier día supe que él estaba buscando un subgerente. Y entonces yo dije, voy a ir a donde José Sanín y le voy a decir que yo soy el tipo para esa sugerencia. Fue muy simpática pues la anécdota. En todo caso, terminé en el banco. Ellos pensaron que yo me iba a meter como por la parte administrativa, en fin, pero yo, de mi cuenta, casi que hice un curso acelerado de economía y aprendí, leía todas las noches mucha cosa de economía, y finalmente me volví como muy experto en el manejo de lo que hacía la Junta Monetaria. En esa época no había Junta del Banco Central, había una Junta Monetaria. Yo me mantenía muy actualizado con lo que hacía la Junta Monetaria, y todo eso me sirvió mucho en el banco. Bueno, total, resulté en el banco, manejé el comercio exterior del Banco de Colombia, que era un banco muy importante en el tema comercial en moneda legal colombiana, pero no era muy bueno en la moneda extranjera. Yo me metí ahí y empezamos a trabajar y a buscar clientela y negocios y cosas muy interesantes. En esa época había un problema grande con el tema de remesas, ¿cierto? De dólar es que como había control de cambios, el tema era muy complejo. Muy complejo. Porque todo tenía que ir a la oficina de control de cambios. Entonces no es como hoy, que prácticamente se tienen casi que cuentas corrientes en moneda extranjera, es muy fácil. Pero en esa época conseguir pues 4 o 5 mil dólares era un lío. Para poder abrir una carta de crédito con un banco en el exterior, pues había que tener, además de la trayectoria en el banco, todos los documentos que implicaban que el INCOMEX ya le había dado a usted la autorización de hacer una importación de repuestos, de máquinas, etcétera, y solamente así podría abrirse la carta de crédito. Entonces, fue una época muy bonita, y yo, se lo cuento pues a los muy cercanos, me volví casi asesor de la gente del Banco de la República
en la oficina cambiaria. Me llamaban a consultarme. No puede ser, hombre. Qué maravilla. Esperemos que no tengan ideas hoy de regresar al control de cambios, ¿no? Esperemos. Esperemos. Ojalá que no. Ojalá que no. Alberto, vamos avanzando. Llega usted a una parte que me parece vital en este conversatorio. Es el tema de Univán, representando al sector bananero en la región del Urabá antioqueño y en algunas regiones de Santa Marta, y tuvieron inversiones en Costa Rica. Cuéntenos esa historia y esas tierras, porque ahí vamos a hablar de tierras. Cuando yo llegué a Univán, digamos que la experiencia o el experimento, podría decirse, que hicieron los bananeros colombianos yéndose para Costa Rica, algunos de ellos, estaba ya como terminando. Cuando yo fui presidente de Univán, todavía tenía Univán unas tierras propias en Costa Rica, pero digamos que las dos filosofías empresariales no conversaban muy bien. Los costarricenses, o los ticos, como les decimos, como se les dice, tienen una forma de pensar distinta. Los ticos son un poco como de sangre azul, todos ellos. Y por ejemplo, trabajadores costarricenses en el área bananera no había. Quienes manejaban las fincas de los bananeros costarricenses eran nicaragüenses, eran trabajadores nicas, también se les decía así, porque los costarricenses eran mucha gente para un trabajo como tan sencillo, tan simple, que no es ni tan sencillo ni tan simple, es un trabajo arduo que hay que hacer, que es muy exigente, porque finalmente lo que uno vende cuando manda una caja de banano para el exterior, es una calidad perfecta. Y como hay tanta competencia en el mundo, si usted no acierta con lo que le está ofreciendo al mercado, pues no le compra. Entonces, esa era una cosa pues muy significativa. ¿Qué pasaba en ese momento? Que la violencia que había en Colombia, y sobre todo en Urabá, las historias pues son lamentables, son muy tristes, de cómo las FARC, el EPL, mejor dicho, toda la guerrilla del país se fue para Urabá. A extorsionar básicamente. Y como en las extorsiones había gente guapa que decía, hombre, yo no les doy plata, pues entonces venían las amenazas. Lo grave era que las amenazas las cumplían. Entonces secuestraban y mataban empresarios, y le mataban empleados de categoría, etc. Esa historia de Urabá es muy terrible. Y es muy terrible porque dejó como una mala memoria, y todavía hay gente que piensa que Urabá es horrible. No, Urabá está empezando a ser, no hace, yo diría que en los últimos 7, 8, 10 años, Urabá está poniéndose en el sitio que debe estar. Se está transformando, Urabá, ¿no? Sí, porque entonces la infraestructura vial, carreteable, los puertos que vienen, la ubicación tan estratégica, en muy poquito rato tiene que romperse el tapón del Darién y conectar por la carretera panamericana a Colombia con Panamá. Yo tengo una finca que está a 60 kilómetros de la frontera con Panamá. En algún momento alguien, J. Mario Aristizábal, decía que lo que faltaba de carretera, inclusive pavimentada, entre las lomas aisladas y la frontera con Panamá, esos 60 kilómetros se hacían, incluido un puente sobre el río Atrato, con $200 millones. Eso no era plata en esa época. Hoy, pues seguramente que es mucho más que $200 millones. Pero vale la pena hacerla, ¿no? Pero eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es que lo que es triste es que ya vamos por el 20%, un poco más, del siglo XXI, y están Alaska y Argentina separados por 50 kilómetros del tapón del Darién, que no es ningún tapón. Eso está todo resuelto por la ingeniería. Todo lo que hay que hacer ahí para poder hacer unos viaductos y cruzar el tapón, eso no tiene mayor... ¿Esos 50 kilómetros en cuánto tiempo se construyen? Hablando aquí puede ser un poquito a la ligera. Pues hombre, es un poco difícil arriesgarme diciendo pues como el tiempo que eso requiere.
Pero yo pensaría que con la tecnología que ya se tiene nueva en construcción de carreteras, que en eso han ayudado mucho los chinos, no nos digamos mentiras. Lo que están haciendo los chinos en la carretera desde Medellín hasta Urabá, hasta Necoclí, Turbo, etcétera, esos tipos son una maravilla. A esa gente le rinde. Yo diría que esa carretera no tiene por qué demorarse más de 4 o 5 años. Hacer el tramo de las lomas aisladas hasta el límite con Panamá. Ahí hay un problema de orden más político que otra cosa. En un principio, el inconveniente era que los Estados Unidos no querían que esa carretera se hiciera porque era... ¿De qué se querían defender? De la aftosa. La fiebre aftosa no había llegado a Estados Unidos, en Colombia sí teníamos fiebre aftosa. Entonces los gringos decían, si destaponamos el Darién, aquí se nos mete la aftosa. Y por muchos años hubo un trabajo muy intenso que hicieron el ICA colombiano con el ICA correspondiente pues en Estados Unidos, y fueron 20 o 25 años en que había un control muy estricto para pasar por tierra desde Urabá hasta Panamá, precisamente para controlar la aftosa. Hoy eso está resuelto. Hoy está resuelto. El tema de la aftosa ya no es problema. Desafortunadamente a Colombia le entró un brote de aftosa, producto de la guerrilla, precisamente, que desde el sur de Córdoba y el norte nuestro nos metieron a Antioquia y a Chocó un brote de aftosa, pero yo creo que estamos muy próximos a que se considere que el Urabá chocuano y el antioqueño sean libres de aftosa con vacunación, que es una categoría que existe y que nos permite seguir exportando como se está exportando, tanto ganado en pie como en carne, pues, sí. Ya de frigorífico. Sí, de frigorífico, exacto. Muy bien. Ese tema es muy importante porque estamos a 50, 60 kilómetros de abrir el mundo, no solamente para el turismo, sino para el comercio. Es decir, una visión más amplia aún de la conectividad de toda América, ¿no? Sí, señor. Esas tierras de Urabá, fuera del café y de ganado, del banano y del cacao y de la ganadería, ¿son aptas para otros cultivos o no? Sí, no para cualquier clase de cultivos, porque es una zona que tiene una precipitación pluviométrica alta, cuando, por ejemplo, por decir algo, en la zona de Córdoba, que es tan ganadera, caen más o menos en promedio 1.200 milímetros al año. En Urabá pueden caer 4.200, 4.500. Entonces, las zonas bajas, las zonas planas, que son, digamos, las que permiten hacer agroindustria, necesitan controlar muy bien las aguas, porque es que las aguas o hacen falta, porque no hay suficiente agua, porque las lluvias son mermadas, o etcétera, o sobre el agua, y entonces también hay que darle salida al agua, y en esas zonas bajas hay que hacer unos trabajos para poder, yo no diría que simplemente drenar, hay que drenar, pero llevar a sitios donde se acopie esa agua para que en las épocas secas de verano, esa misma agua en exceso que cayó en el invierno se pueda regresar para hacer agricultura. Hago aquí una referencia porque Alberto León Mejía, cuando escribí el artículo de compra de tierras, fue la persona que más consulté, más me enseñó y más me puso a leer sobre el tema de las aguas en Colombia y de la consecuencia de una compra masiva de tierras sin razón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, porque es que la tierra, simplemente decir que a un campesino le dan tierra y que con eso le resuelven el problema, eso no es así. Eso no es así, porque si lo que quieren es que el campesino haga agricultura, el principal aspecto que tiene que mirar un agricultor, del tamaño que sea,
pero sobre todo si tiene la posibilidad de ser grande o de asociarse para hacer agroindustria, es que tenga agua. Si no tiene agua puede tener la mejor tierra del mundo, sin agua no tiene nada para hacer agricultura. Es que le hago una comparación. En una hectárea de tierra, si vamos a hablar, por ejemplo, de naranjas, en una hectárea de tierra caben aproximadamente 150, 160 árboles de naranjo. Y cada arbolito de naranjo en la época más seca necesita mínimo 25 litros por árbol. O sea, que si en una hectárea caben 150 árboles, haga la cuenta, son 3.750 litros por hectárea. En cambio, si esa tierra está en ganadería, los ganaderos resolvemos el problema del agua relativamente fácil. Hacemos unos jagüeyes, que son unos depósitos de agua, cuando llueve eso se llena, y el agua no tiene que ir a buscar el árbol o el sembrado, el ganado busca el agua. Y usted, por hectárea, digamos que carga 2 reses, y 2 reses se toman en el día 60 litros de agua, más o menos, versus los 3.750 que necesita una hectárea con una fruta como el naranjo. Yo me imagino que el aguacate es similar. Entonces esa comparación la hago simplemente como para que quienes quieran hacer una explotación industrial, de tamaño industrial de verdad, con calidad y productiva, tengan en cuenta que si no tienen agua, pues no lo van a poder hacer. A mí me da un poco pues como de angustia. Yo no es que sea enemigo de que se cambie parte de la tierra que está en ganadería, se cambie a agricultura. Lo que no me parece ni inteligente ni sensato es decir que dándole tierra a la gente se resuelve el problema. Si en tierras ganaderas, digamos de cierto nivel y cierta altura, pues se va a hacer agricultura, usted tiene que llevar el agua. Para llevar el agua se necesitan unos distritos de riego que en un momento pueden ser para llevar agua a la tierra que no la tiene, y en otros puede ser para sacar el agua que sobra cuando se inunda. Esos distritos de riego requieren unos canales muy importantes, muy profundos normalmente, y de mucha longitud, que para poderlos construir necesitan unos estudios de impacto ambiental tremendos. Las corporaciones regionales son, yo diría que exageradamente exigentes en esos estudios de impacto ambiental. Entonces yo, que tuve una experiencia muy larga, muy complicada, para una pequeña central hidroeléctrica de 9 megas en Santa Fe de Antioquia, con Antioquia nos demoró 10 años el estudio de impacto ambiental. Entonces yo calculo, ¿Y esa hidroeléctrica a cuánta generación de energía conlleva? Va a generar 9 megas, un poco menos de 10 megas. Eso, que comparado, por ejemplo, con ¿cuántos habitantes, por ejemplo? Eso le puede dar energía eléctrica perfectamente a Santa Fe de Antioquia y a muy buena parte de Sopetrán. O sea, con esa hidroeléctrica pequeña se puede atender casi 2 municipios. Entonces, si no se cuenta con la posibilidad de construir lo que se requiere pues, para el manejo de agua, tanto de entrada como de salida, pues la agricultura que se puede hacer ahí es en época de lluvia, calculando muy bien el tiempo de sembrar después de que pasó la época de lluvia, porque si la deja pasar ya no sembró y simplemente no sembró. Pero si usted quiere tener producción 12 meses al año de agricultura en cierto tipo de tierras, como pueden ser las tierras ganaderas secas, necesita tener distritos de riego. Y si no, va a producir algo más o menos bueno, porque son tierras en general buenas, pero el clima y la falta de agua no le va a permitir la productividad que se requiere. ¿Distritos de riego necesariamente? Absolutamente. Okay. Y distritos de riego implica, repito, hacer unos canales para entrada y salida del agua, que son obras de infraestructura. Entonces, importantes. Hoy le entregamos a los campesinos propiedad, digamos, 100 hectáreas a cada uno, sin agua, están listos. Les sirve un ratico mientras haya lluvia,
Entonces en las zonas donde no caen sino 1000 o 1200 milímetros al año, cultiva 3 o 4 meses, si acaso. Y los otros 9 u 8 meses Quietas. no puede hacer nada. Los ganaderos no tenemos ese problema. La ganadería, repito, tiene resuelto su tema con los jagüeyes, donde se almacena agua y el ganado busca el agua. Entonces uno puede tener tierras compensadas que tienen unas partes altas, otras bajas, en fin, pero el ganado se defiende solito y se pueden utilizar muchas hectáreas de tierra que sin la infraestructura de riego, pues sí se pueden usar, pero muy pobremente. Entiendo que en el Bajo Cauca o en el Magdalena Medio hicieron algunas zonas agrarias extensivas con distritos de riego, pero los distritos de riego hoy desaparecieron. Es que yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es el de la Mojana, que lo de la Mojana, que se inunda, son unas tierras bajas, como decimos normalmente, porque cuando se suben los niveles del río Cauca y del río, bueno, dos ríos que son los que afectan esa zona de la Mojana. Si no hay manera de contener las aguas cuando suben de nivel, pues eso se inunda todo, como pasó ahora, como está pasando pues ahora en esta época de tanta lluvia. Eso se puede resolver poniéndole inversión a la infraestructura que se requiere. Es que, por ejemplo, ¿dónde está sembrada la caña de azúcar que hay en el Valle del Cauca? Está sembrada cerca al río Cauca, pero tienen unos jarillones gigantescos, larguísimos, ¿Que protegen? que impiden que el río Cauca se meta. Es que muy buena parte de la caña de azúcar sembrada en el Valle del Cauca está por debajo del nivel del agua del río Cauca, cuando el río se crece, pero tienen la protección de esos enormes jarillones. Algo similar hay que hacer en la Mojana, pero esa inversión la tiene que hacer alguien. Yo oí decir por ahí a algún funcionario público que es que esa parte la tienen que hacer es los terratenientes de la Mojana. En la Mojana no hay terratenientes, la Mojana es tierra de gente que tiene muy poquitas hectáreas, no sé, 20, 30, yo creo que si habrá 2 o 3 fulanos que tengan 100 hectáreas, no hay más de 2 o 3. Entonces, ningún Es otra desinformación adicional, total, ¿no? Es que la gente habla muy fácil y no hace el esfuerzo de analizar con cuidado sobre los temas que van a tratar. Y estos temas, con un micrófono en la mano, no se resuelven. Esto se resuelve es caminando y estudiando y analizando épocas, historias. Mire, para esa pequeña central hidroeléctrica que mencioné al principio, se tuvieron que hacer estudios de 200 años de la parte hidrológica. Entonces es serio. Cuando uno va a hacer una cosa de esa, tiene que hacer con seriedad. Pero decir simplemente que le vamos a entregar tierra a los campesinos, la tierra sin agua no sirve. Y la mayoría de la tierra ganadera tiene que hacer obras de infraestructuras significativas para poder tener agricultura y más si se quiere que sea agroindustria. Otra pregunta, Alberto, en ese tema de importancia para Colombia. Si se entregan las tierras a los campesinos, como pueden ser ahorita que están entregando tierras incautadas a los narcotraficantes y todas las vainas, puede que tengan tierras trabajadas, pero si se presenta el problema del agua, si se presenta el problema de los cultivos, al final de cuentas ellos venderán esas tierras. Hombre, es que también hay que contar con un fenómeno que es como lo normal del desarrollo de los países y del cambio de las condiciones económicas y culturales de las familias, tanto rurales como urbanas. Resulta que los grandes terratenientes, como les encanta decir a algunos señores, no es que sean terratenientes por nada distinto a que tuvieron grandes herencias. En la costa atlántica hay fincas muy grandes, pero que llevan 4, 5 o más generaciones, entonces han pasado de los tatarabuelos a los tataranietos de hoy.
Pero resulta que hoy, tanto entre los propietarios de esas tierras grandes, como entre la gente que se requiere para poder manejar tierras ganaderas, se requiere gente joven. Los jóvenes herederos ya no quieren tanto ser ganaderos, porque han tenido oportunidades de estudiar sus diferentes profesiones, porque han hecho especializaciones y másteres y doctorados, no sé qué, y después de ese montón de estudio, pues no se le ocurre a ningún muchacho de estos de hoy decir que se va a ir a manejar una ganadería. Si tiene con quién manejarla, la manejará de lejos, pues no se va a meter en eso. Y los viejos, pues hombre, ya están cansados, la edad, los años hacen su trabajo, y la energía y las capacidades de uno moverse y tal se van limitando, y entonces ya los dueños de las tierras cada vez son menos entusiastas con una explotación ganadera grande. ¿Y una explotación ganadera grande qué es? Hombre, tener 1000 cabezas de ganado, eso no es una ganadería grande. Si usted me dice que es que hay un señor que tiene 10 o 12.000 cabezas de ganado, bueno, eso es una ganadería grande que requiere 5 o 6.000 hectáreas de tierra. Pero igual necesita un montón de gente del campo para trabajar todo ese montón de tierra, para poder mantener bien los pastos, los cercos, el ganado mismo, etc. Y resulta que ya los vaqueros, los mayordomos, ellos ya están también en una edad de la vida que dicen yo quiero descansar ya. Y sus hijos, por campesinos que sean, ya estudiaron, ya vieron otras posibilidades en las ciudades y tampoco quieren trabajar en el campo. Entonces yo diría que la ganadería extensiva cada vez va a ser menos frecuente en Colombia y tiene que haber ganadería, digamos, con ceba distinta, con ceba intensiva, donde usted en vez de tener 2 cabezas por hectárea, pueda tener 10 o 12 o no sé cuántas más, o 20, las que sean. En establo, mejor, en establo. Pero no necesariamente en establos, pero sí que necesita agricultura, porque entonces usted, en vez de poner el ganado a que se coma directamente desde el suelo, el pasto, usted lo tiene que cosechar y entregárselo al ganado picadito, y entonces usted puede acomodar en una hectárea un montón de cabezas de ganado, fácilmente 100 o 150 cabezas, pero es la combinación de agricultura y ganadería que está bien en Estados Unidos. Ese está creciendo, ¿cierto? El manejar. Pues yo creo que a eso va a tener que llegar mucha gente que hoy tiene la forma pues antigua de manejar el ganado en ganadería extensiva, porque cada vez es más difícil poder encontrar con quién hacer ese trabajo. Entonces habrá que tecnificarlo, industrializarlo, mejor dicho. Pues me preocupa esa información porque casi que conlleva decir que el agro va a quedar solo. Pues el agro tiene muy poquitos enamorados. Los enamorados del agro hoy son los agroindustriales. ¿Qué necesita un agroindustrial? Necesita suelos buenos y distritos de riego para poder tener agua. Entonces, pretender, como dicen por ahí, que vamos a quintuplicar la producción agrícola colombiana, a mí eso es un chiste. Yo a eso le creo el día que me digan, mire, ya tenemos unos distritos de riego donde, aunque no llueva, tenemos unos acopios muy grandes de agua, tenemos los canales por donde vamos a llevar las aguas a los distintos zonas donde hay agricultura y vamos a poder trabajar 12 meses al año en la agricultura. Mientras eso no sea así, la posibilidad que tiene Colombia de ser un gran productor de comida para alimentar a sus 50 millones de colombianos y exportar, eso está lejos. Como le digo, los solos estudios de impacto ambiental para poder hacer los distritos de riego se toman 4 o 5 años. 4 o 5 años estudiando para que le den la licencia ambiental, para que pueda hacer los canales. ¿Zonas aptas en Colombia para la agricultura? Muchas. Mire, de las zonas ganaderas de ceba, tanto en Córdoba
como en Antioquia, en el Valle no hay tanta ganadería, en el Magdalena hay algo queda de ganadería, no mucha, pero son unas tierras que en general son buenas, y las mejores son las que han sido tierras de inundación, porque entonces en las épocas de inundación todos esos ríos y quebradas llevan una cantidad de limo que se va depositando y se va formando una capa vegetal muy rica. En Urabá, por ejemplo, hay muchas tierras muy buenas. Por eso los gringos, cuando estudiaron a Urabá, vieron dos cosas. Una, la calidad de los suelos, y dos, la cantidad de agua que caía al año. ¿El banano qué necesita? Necesita suelos buenos, agua y unas horas de sol suficientes para que todo el proceso clorofílico se dé. Urabá es privilegiada para eso. Entonces, hay tierras muy buenas que se pueden utilizar en la agricultura, pero eso no es simplemente diciendo. Hay que hacer un montón de desarrollos para poder tener agroindustria. El banano sigue teniendo un apogeo en el mundo, ¿no? Cada vez más, ¿no? Con el aguacate. Sí, pero resulta que el banano también se va cambiando un poco, porque hay países que tienen menos posibilidades y han entrado a ser bananeros, y entonces, si están muy cerca de los mercados, son mucho más capaces de ser competitivos que, por ejemplo, desde Colombia exportar a los Estados Unidos. Estados Unidos es un gran mercado del banano, pero llevarlo desde Guatemala o llevarlo desde Colombia son dos niveles de flete, de costo de flete muy diferente. Entonces en Guatemala ha habido un crecimiento importante en la cosa bananera. En Costa Rica la limitación casi que es la gente, como le digo, como ya dije. Colombia ya sabe que tiene alrededor de, en banano, sumando Urabá y el Magdalena, en Urabá hay unas 38.000 hectáreas de banano en Colombia. Plátano, puede haber muchas más hectáreas, pero la productividad del plátano es distinta. Alguna vez el doctor Rodrigo Marín, cuando fue ministro, y yo estaba en la presidencia de Univan, me dijo, hombre, ayúdeme a ver cómo hacemos para fomentar mucho más la siembra de plátano en el país, para exportar más y todo qué. Le dije, ministro, el mercado de plátano es un mercado chiquitico. Nosotros exportamos plátano a Estados Unidos y a Europa. ¿Y quiénes son los consumidores de plátano en Estados Unidos y en Europa? Ni son los gringos que vienen pues de... ni son los europeos propios de ningún país de Europa, sino los latinos que de alguna manera se van por allá y son los que compran plátano. Pero usted a una señora parisina, dígale que le regale un patacón pisado, y ella no sabe ni comprar el plátano, ni apachucar. ¿Cómo se hace? Entonces, son los latinos los que han hecho posible que haya esos mercados. Entonces yo le decía pues al ministro, usted le mete 5.000 cajas por semana de más al plátano y tumba los precios y deja de ser buen negocio. Son 5.000 cajas, que eso no es nada. Y con solo eso afecta. Entonces yo le decía, deje quietico el plátano, ministro. Sigamos hablando del banano y en fin, y todo lo que se pueda. Pero son mercados muy rígidos, no son mercados que se expanden así simplemente por el querer. No. La economía es sabia y las reglas del mercado, la ley del mercado no falla. Entonces hay que entenderla y estudiarla. Alberto, esto es una clase absolutamente magistral la que nos ha dado hoy. Pero yo veo al presidente y a la ministra de Agricultura empecinados en compra de tierras y garantiza que este primer año de gobierno que máximo podrán comprar 1.500.000 hectáreas a los ganaderos, que entonces en buena hora venderán, muchos de ellos, ¿no? Pero eso sí va a ser tan asertivo, hombre. Yo no sé, yo pues no puedo decir que es que yo ya tengo analizado todo el tema en el país, pero simplemente como
observador y lector de los temas económicos y más o menos conocedor de mucha cosa de la ganadería, repito lo que ya dije, la ganadería extensiva cada vez va a ser menos, porque los propietarios de la tierra empiezan a sentir muchas dificultades para tenerla. Entonces, casi que los más beneficiados, si les compran tierra bien comprada, van a ser los propios ganaderos. Entonces, lo que sería absurdo totalmente es que la compra de tierras beneficie a los dueños de las tierras y al campesino que no le han fabricado todavía, no le han construido los distritos de riego y no va a poder sembrar sino unos pocos meses, pues eso no le va a convenir lo que se dice que le va a convenir. Entonces las cosas hay que hacerlas con calma, con juicio, pensando bien las cosas y sí, con inteligencia. A eso hay que ponerle mucho más ciencia que labia y hacer populismo no da tiempo de mucha inteligencia y de mucho estudio. El populismo es así, dice las cosas y después no responde por ellas. Muy bien. Qué conversatorio tan agradable con Alberto León Mejía Zuluaga. Esto son las cosas que deben quedar en la mente de los empresarios, de los ciudadanos y del gobierno. Ponderación para tomar decisiones y para generar expectativas. Alberto, muchas gracias por acompañarnos en el pensamiento. Antonio, gracias a ti, me alegro mucho pues haber estado aquí y ojalá la gente entienda un poco el tema y el mensaje pues sirva para algo. Después hablaremos de las fundiciones, IMES y todo el tema de fundiciones. Muy bien. Muchas gracias. Antonio, a ti.